Bienvenido, doctor. Les agradecemos tu paciencia y tu presencia. Bienvenido, adelante. Bien, muchísimas gracias a todos los organizadores por esta invitación y felicitarlos por el interés en promover un diálogo entre lo que está ocurriendo en los diferentes países en torno a lo que es la protección de datos personales relacionados con el menor, ¿no? Yo voy a hacer un rápido recuento de cómo está la situación, cuál es la foto del momento de lo que podemos apreciar acá en Perú conforme a nuestra regulación. Aquí en Perú, ya desde hace varios años, tenemos una ley de protección de datos personales, un reglamento. Existe a la vez un proyecto de reglamento que incide en algunos detalles específicos para lo que es protección del menor, sobre todo en el ámbito de lo que es el uso de las nuevas tecnologías. Y por otro lado, ya en lo que significa el propio tratamiento de un ámbito súper sensible para los menores de edad, cuáles son los procesos judiciales. Tenemos también una regulación, por lo menos primigenia, que permite incorporar algunas reglas básicas para lo que es la protección o la tutela de la privacidad de los menores de edad. Voy sobre ese recuento para cerrar con un comentario crítico. En cuanto a lo que es el tratamiento de datos personales de menores de edad, el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales señala claramente que este tratamiento requiere necesariamente el consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutores, es decir, de los padres. Ahora, el problema con el que nos hemos encontrado en la práctica es que hay muchos menores que tienen capacidad de discernimiento. Se produce una suerte ahí de discordancia porque, por un lado, la regulación, como sucede también en otros países, puede considerar a menores de edad hasta los 18 años, es decir, la mayoría se quiere a partir de los 18, pero un joven de 17, otro de 16, 15 o 14, sí puede, por ejemplo, consentir determinados actos de su vida diaria y ese consentimiento se reputa como absolutamente válido. Pongamos el ejemplo de los delitos sexuales. En el ámbito de lo que es la libertad sexual, en varios países se adquiere a partir de los 14 o los 16. Entonces, son menores ante la ley civil, pero para efectos, digamos, de la ley penal, por ejemplo, son personas que pueden disponer del bien jurídico libertad sexual. Y es por eso de que el proyecto de reglamento acá en Perú establece una franja particular para el caso de los menores de 14 a 18 años. Es decir, el consentimiento del tutor, en fin, la persona que está a cargo del menor, es una exigencia, sí o sí, sin lugar a excepción, para el caso de menores de 14 años. Pero estamos hablando de esa franja de 14 a 18, que podrá variar por la regulación de cada país sin duda. Existe una regulación, digamos, propuesta en otra dirección mucho más flexible. ¿Qué dice el reglamento? El reglamento dice que el tratamiento de los datos personales de los menores de edad ya tiene que estar sujeto a esa regla de consentimiento, pero entre 14 y 18 puede flexibilizarse, ¿no? Siempre y cuando la información que se incorpore para efecto de prestar el consentimiento sea información proporcional. Y esa proporcionalidad tiene como elemento de valoración el lenguaje, la capacidad de comunicación, es decir, el lenguaje. Si hay un lenguaje comprensible para el menor de edad, el menor de 14 a 18 puede emitir, digamos, un consentimiento para efecto de lo que es el tratamiento de sus datos. Pero bajo ningún concepto ya podrá este tipo de consentimiento, que es menos exigente, podrá, digamos, vincular al menor para aquellas actividades que, digamos, sean necesariamente requeridas para adultos, es decir, para mayores de 18 años, ¿no? También dice el reglamento que se prohíbe, ¿no?, recabar de un menor de edad data, ¿no?, información sobre los demás miembros de su grupo familiar, datos relativos a la actividad profesional de los padres, información económica, datos sociológicos, sin el consentimiento de los titulares de tales datos. A veces sucede que los menores para el día a día les preguntan muchas veces los datos del tutor, ¿no? Número de documento de identificación, hay veces les exigen una foto, hay veces le preguntan sobre sus estados de cuentas bancarias y nada de eso se puede hacer, nada de eso puede, digamos, operar
si es que no cuenta con el consentimiento de los titulares, ¿no? En este caso serían los tutores, los padres, las personas que están a cargo de los menores. Ahora, tenemos esta regulación, pero como podremos imaginar, y esto pasa acá como en México y prácticamente en todos los países, el mundo está muy por delante. El mundo está muy por delante, especialmente porque en las sociedades digitales, o si somos más específicos, ¿no? En toda esta franja de edad, estamos hablando de nativos digitales, los menores de edad. Si hoy día estamos en 2023, podemos contar 18 años hacia atrás, los nacidos del 2005 para adelante son nativos digitales. Por lo tanto, están rodeados de sistemas de acceso a la información, acceso a servicios, incluso de entretenimiento, donde el tratamiento de datos es un factor clave. Tienes que identificarte con un correo electrónico, con un móvil, eventualmente con un número de cuenta bancaria, direcciones, porque estos servicios a veces no operan localmente, sino fuera, o solamente se prestan afuera. A lo que voy es a que existe mucha posibilidad, existe una brecha enorme para lo que es la infracción de esta regulación. Y más aún si estamos hablando del ámbito transnacional, ¿no? Porque, como repito, estas plataformas, aplicaciones, estos servicios que se ofrecen no están domiciliados en el país donde esto puede ocurrir. El servicio se puede dar. Perú, México, Colombia, Argentina, sino más bien desde plataformas que operan en otros continentes, en otros países, sometidos a otra regulación. Entonces, todo esto nos trae un gran problema de aplicación o realización de la ley, porque al final del día, la autoridad que está a cargo, digamos, de proteger, ¿no?, estos sistemas, estas reglas, encargadas de hacer de que estas reglas tengan valor, tengan vigencia, son autoridades que pueden ser débiles si nosotros no les damos el componente internacional. Hay veces uno dice, oye, pero ¿qué componente internacional puede tener una autoridad de protección de datos personales? ¿Qué componente internacional puede tener, no? Bueno, yo creo que es justamente la oportunidad para hablar de lo que es la cooperación internacional. Cooperación internacional hay para todo, ¿no? Hay cooperación internacional para el tratamiento tributario. Muy bien, los fiscalizadores tributarios, los recaudadores tributarios de varios países se organizan con la finalidad de intercambiar información tributaria, incluso en automático, información bancaria, información también en torno a lo que es lavado de activos. El grupo EMON, por ejemplo, involucra a las unidades de inteligencia financiera de múltiples países, ¿no?, para el intercambio de información. Estamos avanzando en esta dirección en torno a lo que es el tratamiento de datos. Y no me estoy refiriendo al tema de las homologaciones, ¿no? Homologaciones pueden haber bilaterales, incluso en bloques tipo Unión Europea, Estados Unidos o Estado mexicano. Me estoy refiriendo a lo que es la cooperación internacional para lo que es la puesta en vigor de esta regulación, ¿no? Esta regulación en materia de protección de datos personales y específicamente en este caso a nivel de lo que es menores, ¿no? Una autoridad de protección de datos personales local, ¿no?, que aprecia, por ejemplo, que una plataforma que presta servicios no es acorde con el tratamiento de datos del menor, viola estas reglas elementales del consentimiento o del consentimiento informado, reglas como, por ejemplo, no recopilar información de las personas del entorno del menor, como el padre, la familia, etcétera. ¿Qué puede hacer, no? Bueno, son empresas y aplicaciones que de pronto ni siquiera tienen un domicilio local. Eso exige transnacionalidad. Y puede la autoridad administrativa dictar, por ejemplo, una medida cautelar que le ordene a los operadores de Internet de su país, desde luego, de su país, de que tal plataforma no opere por infringir la regulación. Bueno, eso depende de la regulación. Ejemplos tenemos a nivel regional, pocos, pero ejemplos hay, donde algunas autoridades o incluso judiciales han dictado medidas con la finalidad de presionar, vamos a decirlo así, presionar desde su ángulo, desde su regulación a estas empresas transnacionales para que puedan cumplir con lo ordenado, ¿no?
Entonces hay ejemplos de jueces, por ejemplo, que han dictado una medida cautelar dirigida a los operadores de Internet para que suspendan el servicio de tal operador, de tal aplicación, hasta que regularicen la situación de cumplimiento que les puede exigir la regulación interna. Entonces, a lo que voy es a que en este sector, especialmente el de los menores, nada puede caminar si no hay el aeropuerto. Y ese aeropuerto es la regulación, la cooperación internacional, los intercambios de información para poder hacer viable, digamos, la aplicación de estas normas, ¿no? En el caso del Perú específicamente, ya había adelantado, hay un proyecto de modificación no de la ley, sino del reglamento, que es una norma o que está por debajo, digamos, de la ley de protección de datos personales. Y en principio, digamos, el reglamento sigue, el proyecto de reglamento sigue la misma música que el reglamento anterior, pero tiene algunas actualizaciones. Y una de las actualizaciones que por razones de tiempo me interesa poner en relieve es la que tiene que ver precisamente con el tratamiento de datos personales de menores a través del Internet. Entonces, se establece, por ejemplo, en el artículo 25 del reglamento, la obligación de los titulares de los bancos de datos personales o del responsable del tratamiento de estos datos de menores en el desarrollo de sus actividades diversas, ¿no? Que pueden ser actividades educativas, sociales, recreativas, garantizar, ¿no?, la protección del interés superior del niño y sus derechos fundamentales, particularmente en lo que es la publicación o difusión de sus datos personales a través de este tipo de servicios digitales, ¿no? Y también se establece que cuando la publicación, la difusión de los datos personales, estos mayores de 14 a 18, que es esta franja, ¿no?, donde todo se puede flexibilizar un poco más, cuando esto se realiza a través de redes sociales o servicios equivalentes, se debe contar con el consentimiento de estos menores de edad o el de uno de los titulares de la patria potestad conforme pues a la propia regulación del reglamento. Visto así, uno podría decir, oye, tenemos un pequeño avance porque ahora esto puede alcanzar a los que operan a través del Internet. Para mí es un poco más declarativo que realista, ¿no? O sea, yo lo que esperaría de una propuesta de reglamento mucho más acorde con la realidad de cómo opera el fenómeno del tratamiento de datos, es una regulación un poco más, podríamos decirlo así, un poco más coactiva, un poco más agresiva, que no sea una regulación que siga caminando en la línea del tigre de papel, ¿no? Ni siquiera ruge, no muerde, consecuentemente no permite que se lleve a la práctica, digamos, los presupuestos que están dentro de la regulación. A mi entender, por lo tanto, las regulaciones deberían de caminar en este terreno hacia una línea mucho más dura, de endurecimiento en torno a lo que puede ser el tratamiento de datos respecto de lo que es el tema tecnología, ¿no? Hablar del Internet es hablar de algo en estos tiempos bastante parcial, ¿no? Hoy en día todo lo que es el desarrollo de la tecnología que rodea esta generación nativo digital son aplicaciones, sistemas, finalmente empresas que operan bajo cierta impunidad, con transnacionalidad, con pocas posibilidades, como dicen los españoles, de echarle el guante, es decir, de efectivamente sentarlos en el banquillo de los eventualmente responsables y hacerlos responder y ponerle las reglas mínimas, digamos, para que este tipo de prácticas no se sigan llevando adelante. Ejemplos hay varios, no hay mucho tiempo para poder comentar la casuística, pero ya para ir cerrando, acá a nivel de lo que es el tema ya propiamente judicial, descontando lo que ya he mencionado, la regulación en materia de responsabilidad penal de los adolescentes, ¿no? Es un ámbito donde la identidad y la privacidad de los menores se puede ver expuesta, tiene también sus planteamientos, ¿no? Por ejemplo, se señala que está prohibido a lo largo del proceso, ¿no?, exponer a través de cualquier forma de publicidad los datos, ¿no?, que permitan la identificación del adolescente, su familia o circunstancias particulares. Esto en todos los ámbitos, no solamente cuando es un presunto autor
obviamente también cuando es una presunta víctima, más aún cuando es un posible testigo. Entonces, seas testigo, autor o víctima, la protección es absoluta. No se puede exponer al menor ni sus datos dentro del marco de lo que pueda significar un proceso judicial. La ley establece una pequeña excepción, ¿no? Una pequeña excepción para lo que es el juicio oral. Porque el juicio oral, por definición, es público, ¿no? Entonces, se establece en la regulación, en el artículo 105 del Código de Mención, la prohibición, ¿no? Una prohibición, pero que está sujeta al principio de proporcionalidad, del acceso de cámaras fotográficas o de filmación, grabadoras o cualquier medio de reproducción mecánica o electrónica, ¿no? De imágenes, sonidos, voces o similares, siempre que el uso de estas herramientas pueda perjudicar los intereses, digamos, no solamente del proceso, sino además los intereses del menor. En suma, hasta acá, que sería el gran tema 2, se hablaba un poco de datos personales, estoy hablando ahora del proceso. Lo que tenemos es, en principio, una regla dura, no se puede exponer al menor autor, al menor víctima o testigo dentro de lo que puede ser un proceso judicial, salvo en el juicio oral, que por definición, como mencionaba, es público y está sujeto a la oralidad precisamente. Esto puede complementarse con dos regulaciones particulares, ¿no? Dos resoluciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, una relativa al protocolo de participación judicial del niño, niña y adolescente dentro de estos procesos, que implica un desarrollo, ¿no?, de las reglas que ya he venido mencionando acá, pero que va más allá, evidentemente, del ámbito de la ley penal del adolescente. Puede involucrar cualquier otro ámbito, digamos, donde un menor puede tener algún grado de vinculación con un proceso judicial. Por otro lado, tenemos una resolución administrativa del año 2019, que es el protocolo de entrevista única para niños, niñas y adolescentes en cámara GESEL, ¿no? Eso daría prácticamente para todo un conversatorio, el tema de la cámara GESEL, pero vale anunciar, ambos protocolos, tanto este como el antes citado, tienen como punto de partida enclaustrar, ¿no? Es decir, hacer de los datos del menor prácticamente algo que esté encriptado. Esto no se puede revelar, no se puede, digamos, registrar, sino a través de medidas estrictas de tratamiento de datos, de manera tal que se proteja tanto la identidad del menor como, en su caso, el propio honor, la reputación, especialmente cuando estamos hablando de temas de naturaleza penal, donde una noticia, ¿no?, sobre la identidad del menor, más aún si no existe una sentencia final, puede afectar prácticamente el proyecto de vida del menor si es que esta información se revela, digamos, sin mayor protección, sin mayor regla de proporcionalidad, ¿no? Un comentario final, ¿no? Un comentario final. Acá en Perú, casos han habido de toda naturaleza, donde se ha expuesto a menores a través de los medios de comunicación, redes sociales, falseamiento de imágenes, deepfake. Ha habido muchísimos casos, ¿no? Lamentablemente, la jurisprudencia administrativa de la Autoridad de Protección de Datos Personales todavía es muy incipiente. Incipiente en el doble sentido. Recién comienza, recién se empieza a difundir, y por otro lado es incipiente porque recién están empezando a tratar estos problemas de fondo, donde todavía se está desarrollando, por ejemplo, instituciones que ya podríamos decir que tienen gran reconocimiento en otras jurisdicciones como España, como es el derecho al olvido. Acá tiene un tratamiento todavía incipiente, y respecto a lo que es menores, el tratamiento está en ese nivel. No puede reconocerse en este momento, identificarse un gran precedente donde el sistema haya podido fijar una regla que sea vinculante para la práctica futura, especialmente de estas aplicaciones o sistemas donde se recopila datos de los menores. Nuevamente, gracias por la invitación.